Examen de ciudadanía estadounidense en español. Las 100 preguntas y respuestas de esta lección están solamente en español. Para cada pregunta, hemos seleccionado la respuesta más fácil de recordar. ¿De acuerdo? Empecemos. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, liberó a los esclavos. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso.
¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación.
También puede responder a esta pregunta diciendo solo, debido a los impuestos altos. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer protección. Policía. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de religión. ¿Qué suceso de gran magnitud
ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. ¿Qué hace la rama judicial? Explica las leyes. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa. Secretario de Educación. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico.
¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia. El Día de Acción de Gracias. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta depende de dónde viva. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿Qué hace la Constitución? Define el gobierno. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente.
Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Las respuestas a las siguientes preguntas pueden cambiar debido a las elecciones. Por eso es importante que aprenda las respuestas más actuales a estas 4 preguntas antes de su entrevista. Cualquier actualización de las respuestas se publicará en la sección de descripción debajo de este video. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Kevin McCarthy. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.